Hola, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer enorme estarles saludando precisamente ahora. Yo soy Andrés Martínez Álava. Esta es La Opinión. Estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 a la provincia entera, ventajosamente sin ningún sitio en excepción, y en plataformas digitales. Usted a partir de ya nos puede seguir como Radio On Demand en nuestro portal principal y en la cuenta anexa donde intentamos formar noticias alternativas para ustedes, el Dato Digital S en todas las redes sociales. Muchas gracias desde ya por dejar sus comentarios, por dejarnos su opinión. La vamos a estar leyendo más adelante y con muchísimo gusto. Después de las 12:30, hoy voy a estar conversando con el que tal vez debe de ser, bueno, no tal vez, es el candidato a la Asamblea Nacional, no solamente en la circunscripción nuestra, que es la sur, sino en todo Manabí, el que más relajado debe de estar, el que seguramente ahora, que está camino para acá escuchando la radio, debe de ir súper tranquilos, con los pies estirados, diciendo, estamos listos para 4 años en la Asamblea Nacional. Me refiero a el abogado, maestro y amigo Fernando Cedeño. Tenemos la confirmación de que va a llegar, lo vamos a esperar para poder explayar justamente una plática muy interesante con él sobre lo que ha dejado esta campaña atípica, una campaña literal corta, pero que puede alargarse mucho más si es que esto tiene una segunda vuelta. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ellos? Y por supuesto la planificación en la Asamblea Nacional. Yo he escrito sobre cómo considero que va a terminar la Asamblea Nacional en la zona sur. Tenemos listo lo de la zona norte para poder publicarlo más tarde hasta que nos alcance el tiempo. Porque de todas formas, tal cual lo dice el titular de este programa, ¿no? Un freno a los cuenteros a partir de hoy, y no se lo tomen a personal, a que le caiga el guante que se lo chante, al que le calce que se lo chante. Pero es un freno a los cuenteros, porque ya usted no los verá en la calle, no los verá acercándose a su casa. Si usted le tiene fobia a esta gente que en tiempos de campaña les promete el oro y el moro, que no digo que sean todos, por eso repito, al que le caiga el guante que se lo chante, pero no es personal este comentario. Es literal lo que puede llegar a sentir la ciudadanía. Un freno. Empieza silencio electoral, pero el silencio electoral en las redes sociales es interpretado de otra forma. Recuerden ustedes que las redes sociales no están reguladas por una ley de comunicación aún. Y aunque el Consejo Nacional Electoral pueda pedirles informes a Facebook, a todo el grupo Meta, que incluye también WhatsApp, Instagram, ex de Elon Musk, como dice Nicolás Maduro, no hay antecedentes de sanciones a través de publicidad o de mostrar contenido proselitista dentro de plataformas digitales desde nunca. No hay un antecedente. Yo lo estuve consultando hoy por la mañana. No hay antecedentes de que el Consejo Nacional Electoral haya dicho, hey, mira, aquí tenemos un candidato que lo vimos que publicó tal cosa en el silencio electoral y lo sancionó el Tribunal Contencioso con esto. No hay antecedentes de eso. Lo estuve preguntando antes de salir al aire, lo hago todo el tiempo por si acaso, porque si no fuera noticia esto. Entonces, en sus casas, en su barrio, en su trabajo, ya usted entre hoy, mañana que empieza el silencio electoral, el sábado, el domingo, todo lo que dura la elección, ya no los va a ver a los que sabemos, a los cuenteros que aparecen en tiempo de campaña prometiéndole el oro y el moro, que yo no tengo que decirles quiénes son, ustedes ya los reconocen. Hay algunos que tienen trayectoria, como por ejemplo Fernando Cedeño, que lleva haciendo militancia toda una vida e involucrado en Revolución Ciudadana desde hace muchos años atrás. Pero ya el resto usted conoce. Entonces sacará sus propias conclusiones porque no los verá tocarle la puerta, pero sí tendrá mucha publicidad en plataformas digitales, porque es imposible que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral puedan sancionar a través de, porque ahí reina la publicidad indirecta. Si yo fuera candidato, no publico en mis redes, pero tengo una cuenta que diga apoyo a Andrés Martínez o Andrés Martínez asambleísta. Yo no me hago responsable de eso, son cuentas anexas, o ni siquiera anexas, son cuentas indirectas que lo apoyan a usted y que vaya a saber usted quién está detrás de todo aquello.
Y si esa persona que estás detrás tiene algo que ver con el titular, que en este caso sería Andrés Martínez, dado el ejemplo, y entonces empieza la investigación por parte del CNE, si lo pueden hacer, si pueden pedir informe a Meta, por ejemplo, sobre este tipo de cosas, ¿no? Esta organización de redes sociales que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros. Entonces, sí se puede, pero no hay antecedentes de sanción. Entonces, el show continúa en las redes sociales, pero en la calle se va a frenar. Vamos a conversar, como lo decía, a las 12:30 tenemos confirmada la visita del señor Fernando Cedeño, candidato a la Asamblea Nacional, asambleísta, candidato a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana, y vamos a profundizar sobre él, justamente sobre lo que hemos hablado en estos días, ¿no? Cómo creen ellos, evidentemente con mucha expectativa, que va a terminar esta contienda que para la elección asambleísta se acaba el día domingo. Es decir, si hay una segunda vuelta, Fernando Cedeño y todo su equipo, ¿no? Gabriela Molina, Jaime Estrada, la niña Nieto, atrás el chico Giler, hablando de la zona sur, el día domingo van a saber si están listos para la asamblea o no. Yo he dicho en lo que he publicado, ¿no? Incluso a través de El Dato, que es nuestra cuenta oficial como medio en plataformas digitales. Fernando Cedeño, Gabriela Molina, Jaime Estrada tienen un puesto seguro. Después viene María Sol Nieto, después viene Diego Franco, después vienen todos los que no tienen el arrastre del candidato presidencial. Otra que está segura es Valentina Centeno. Ya, pero ¿qué piensan ellos? El día domingo ellos van a saber si son asambleístas de cara a mayo del 25 hasta el 29. Pero su labor seguramente va a continuar. ¿Qué van a hacer si esto termina en una segunda vuelta o si no? ¿Cuáles son las expectativas? Todo eso lo pondremos sobre la mesa, querida familia. Pero bien, vamos a empezar el análisis de la coyuntura que tal vez los últimos días no nos ha dado mucho chance por recibir a los candidatos. Hemos tratado de ser lo más plural posible en este sentido. Y los que no pudieron venir, qué pena. Los que vinieron, pues espero que los hayan aprovechado como tal. Tuve el agrado de recibir más de un mensaje de unos que quisieron repetir como una especie de segunda parte. Le dijimos que no, porque no nos parecía justo de cara a quienes pudiéramos llegar a recibir. Así que hasta hoy tenemos la opinión. Mañana vamos a respetar el silencio electoral porque este es un programa muy político, de mucha opinión. Aquí no venimos a leer periódicos. Y entonces esto puede llegar a comprometer al medio o algo, está muy atento la gente del CNE, etcétera. Entonces vamos a hacer el programa hasta hoy para evitarnos cualquier situación el día de mañana y vamos a aprovechar. En los últimos días, en las últimas horas, hemos sido tendencia internacional, Ecuador, porque México es un país enorme, enorme, un continente como tal, es enorme México. ¿Y por qué digo que hemos sido nosotros noticia? Porque cierto sector de la prensa mexicana ha comentado la decisión del presidente Daniel Noboa en cuanto a elevar al 27% los aranceles a México, dicho por quienes oficializaron este tema a través de cuentas oficiales del gobierno, hasta que no se firme un tratado de libre comercio. Y tal vez la gente no reconoce o no sabe que cuando hablamos de un tratado de libre comercio con México no es un tema nuevo. Esto ya se viene tratando, se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás. Y en el gobierno del presidente Lazo, en el 2022, se estuvo muy cerca de firmar. Pero hubo una extensión como tal, que ya lo van a escuchar ustedes, porque los mexicanos, me alegra también que la prensa mexicana lo tenga clarito. México dijo, ok, podemos hacer negocio, pero no te vamos a eliminar aranceles al camarón y al banano. Dos productos en particular, que son de los más ricos que tenemos nosotros y de los más valiosos cuando hablamos de exportación. Nosotros, ¿qué importamos de México? Muy poco, es un porcentaje insignificante para un país como México, con una potencia en todo sentido del rol económico y que hoy se está debatiendo cuando hablamos de políticas económicas y particularmente en temas arancelarios con el propio Estados Unidos. Y con Estados Unidos está dándose de tú a tú, digamos, en esta guerra económica, si se puede marcar como tal, o disputa económica como tal. Entonces aparece el gobierno del presidente Daniel Noboa en medio de una campaña de decirle, nosotros no te vamos a poner 25 como Estados Unidos para intentar someterte y poner nerviosa tu economía, importación y exportación, sino que te vamos a poner 27. Entonces la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado sobre el tema, la prensa se ha pronunciado sobre el tema,
Gente de Revolución Ciudadana se ha pronunciado sobre el tema, empezando por el presidente Correa. ¿Y qué ha dicho Correa? Bueno, ha hecho una especie de mofa en realidad sobre esto, y más de un comentario, porque esto se lo voy a preguntar al señor Fernando Zein, que no sé si lo sepa, pero el presidente Correa presta servicios de asesoría al mundo entero cuando hablamos de economía, y no es noticia nueva para nadie de que se especula mucho, aunque él lo ha negado, que asesora al gobierno, que asesoró al gobierno de López Obrador y que ha asesorado al gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, el presidente le manda un mensaje también a la presidenta Sheinbaum, y la prensa mexicana ha opinado. Y la prensa mexicana más duro todavía. Ustedes se imaginan, ¿no?, todo el alcance que tiene esta gente. Nosotros somos muy chiquitos al lado de una economía de más de 120 millones de personas. Entonces, opina, pero yo creo que escuchen primero ustedes la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum justamente al ser consultada en rueda de prensa por el periodismo como tal, a ver qué dijo sobre esta decisión del presidente Daniel Noboa. Yo, que la he consultado a la interna por amigos especialistas en temas económicos, me han dicho: Andrés, es un disparo en el pie del presidente Daniel Noboa. Y esa reflexión, esa frase la escuché en más de uno, porque le consulté a dos y otros que me hicieron comentarios en plataformas digitales, pero yo directamente a dos. Y me dijeron: es un tiro al pie lo que hace el presidente Daniel Noboa, con un mayor mensaje político que inteligente desde el rol económico, porque imagínate nosotros, que ya tenemos un conflicto con los mexicanos provocado por este propio gobierno al momento de invadir a la embajada mexicana y sacar de allí al vicepresidente, al ex vicepresidente Jorge Glass, y después ustedes ya conocen la historia y cómo va hasta el momento. Y luego querer seguir teniendo este round, tal vez para añadirse a un mensaje político del propio Estados Unidos, que manda como su mejor pupilo a Daniel Noboa a decirle: hey, yo también me sumo a esta política de incremento de aranceles empezada por Estados Unidos al 25% contra los mexicanos y nosotros con el 27%. Vamos a ver qué dice la gente. Y estas fueron las respuestas. Primero pongamos, por favor, el video más corto, el de 26 segundos, donde opina la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Repito, en algún momento ya se intentó generar lo que hoy el presidente Noboa propone para que se termine esta alza arancelaria a México. El presidente Lazo en su momento lo intentó, no se pudo llegar a un acuerdo final, esa es la realidad, pero hoy el presidente Daniel Noboa la suelta, sí, sorprende a cierta comunidad latinoamericana, pero por sobre todas las cosas es noticia en la prensa mexicana, y no son buenas noticias, no son buenas las reflexiones que tienen, cómo nos ven en este caso. A ver lo que dijo la presidenta Sheinbaum, que es la más importante en escuchar en esta reflexión. ¿Qué piensa la presidenta de México cuando el presidente Noboa le dice: te clavo aranceles del 27% y me sumo a esta política económica de los Estados Unidos en contra de ustedes? A ver. Ahí ya la vamos a poner justamente dentro de un rato. A ver. Ahí le hace la pregunta el periodista, ¿no? Reprodúzcala toda, por favor. Ya vamos con el audio. Déjenos sus mensajes en plataformas digitales, los voy a estar leyendo yo más adelante con muchísimo gusto. Con mucho gusto los voy a estar leyendo dentro de breve. Recuerde que estamos en directo en nuestra cuenta Radio Son de Manta con más de 84,000 seguidores y en nuestra cuenta anexa con noticias alternativas apenas creada El Dato Digital más tarde en todas las redes sociales. A ver, ahí le pregunta el periodista a la presidenta Sheinbaum. Más tarde, el presidente de Ecuador, Noboa, anuncia aranceles del 27%. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el 0.4. Ya con eso te respondo. Ok, bueno, le iba a preguntar si existe algún plan para... Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. Bueno, el 1.4 le dice lo que nosotros recibimos de los ecuatorianos. No es un tema significativo cuando hablamos de una potencia económica como México. Esto, hablando en millones de dólares, se traduce en casi 500. No es significativo para su economía. Nosotros importamos mayormente medicina en una cantidad mucho menor, superior a los 300 millones de dólares. Más bien esto es un perjuicio para los camaroneros, para los bananeros como tal, porque seguramente México podrá mirar a otro lado. Y entonces la presidenta mexicana dice: son más ricos los camarones de Sinaloa, haciendo referencia
al producto como tal. Lo cierto es que si se trata de flores, bananos, camarón y cacao, pues nuestra tierra, cuando hablamos de Ecuador como tal, es de los pioneros a nivel del mundo como tal, del mundo. Y si quiere usted seguir hablando de productos del mar, por ejemplo aquí Manta, solamente la ciudad de Manta, capital mundial del atún, solo por detrás de Tailandia como estado. Pero bueno, ¿qué dijo, por ejemplo, antes de ir con la prensa? Que ya la prensa se explayó un poco más, hizo un poco más de opinión sobre este tema. ¿Qué dijo el presidente Correa en sus plataformas digitales sobre esta reflexión? Vamos a leer los posteos del presidente Correa, que ya les digo, no hay más de una opinión haciendo referencia a que el presidente Correa ha asesorado hace años al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que es de la misma línea de Claudia Sheinbaum y que está muy cerca de ella. Y entonces el presidente Correa le responde, primero a una cuenta parodia que postea lo siguiente, le dice: presidenta, pronto le invitaré a un ceviche de camarón ecuatoriano en mi patria. Verá usted que el nuestro es más rico. Eso es una cuenta parodia, ¿no? Rafael Correa retuitea esa cuenta parodia y en su cuenta oficial le dice: ya sin bromas, por un payaso como Novoa, México puede dejar de comprarnos camarón. En fin. Y a una publicación X, en la red social X, cuando hablan sobre el resumen del camarón ecuatoriano, que es el mejor del mundo, y a las declaraciones de la presidenta mexicana, Rafael Correa dice: primera vez que no estoy de acuerdo con Claudia. Los mejores camarones del mundo son los ecuatorianos. Ya falta poco, querida presidenta, para mandar a un payaso a su casa y volver a la histórica hermandad entre México y Ecuador. Bueno, en esa última parte sí coincido, ¿no? Porque las relaciones están tensas desde lo que pasó con Jorge Glass, muy tensas. Muy tensas, fuimos para mal noticia mundial. Ojo con este tema de que no existe la mala publicidad, lo podremos discutir en cualquier otro momento, pero fuimos noticia para mal a nivel mundial por esta invasión de la embajada mexicana en el Ecuador, que tal vez en otro sitio, en otro país, con una geopolítica más delicada hubiese apuntado a desembocar en una guerra fácil y rápido. Y ahora salimos con esto de los camarones. Ahora este es un punto muy importante antes de escuchar la reflexión de la prensa. Preste usted atención. Más de uno podrá decir: Andrés, esta nada más es otra movida de distracción por parte del presidente para dejar de lado noticias que han perjudicado a su gobierno. Me refiero al presidente Novoa, ¿no? Por ejemplo, el fallo de la Corte Constitucional sobre los decretos 500 y 505, haciendo referencia a que no validan el encargo de la vicepresidencia. Y sí, tal vez. El presidente ha estado muy activo en plataformas digitales en los últimos días debido a que no lo hemos podido ver en la calle a través del fallo de la Corte. Y sí, tal vez. Puede ser que esto sea un distractor. Nosotros que estamos tan acostumbrados y nuestra política se forja cada vez más en orden de distractor como tal, pero más allá de una noticia que pueda ser un distractor como tal, es que evidentemente perjudica a nuestra economía y de eso no estamos hablando. ¿Merece la pena que lo tratemos? Pero por supuesto que merece la pena que lo tratemos. ¿Merece la pena nuestro comentario? Pero por supuesto que sí, todo. Que en los últimos días no nos ha alcanzado el tiempo para poner todo sobre la mesa porque hemos estado en este contexto de recibir a los políticos y tal, pero cuando tenemos el espacio hay que hacerlo. Pero por supuesto que hay que hacerlo. Vamos a escuchar cortito la opinión de la prensa mexicana para después cerrar con la noticia, porque vengo justamente del Palacio Municipal y que recibió hoy la visita del prefecto Leonardo Orlando, por supuesto de la primera autoridad de Manta, Marciana Valdivieso, por un reconocimiento muy importante que entregó nuestros hermanos del Parlamento Andino. En el caso de Manta, como ciudad americana del deporte, por el Parlamento Europeo, recuerden cuando estuvieron en Bruselas, y en el caso de Manabí, de la prefectura de Leonardo Orlando, esto es un tema único a nivel de Latinoamérica, en este caso a Manabí como región gastronómica mundial. Lo estaré repasando dentro de breve. Escuchemos 2 minutos, porque es interesante, así como esta opinión que vamos a repasar de la prensa mexicana, haciendo referencia a la decisión que tomó el presidente Novoa en orden económico contra México, hubo muchas más, y siguen rodando muchísimas más. El hazmerreír en la prensa mexicana después de esta decisión. Por eso digo, cuando ustedes quieran, ponemos sobre la mesa el balance de
la mala publicidad, si existe, no existe, qué creen ustedes sobre esta situación en particular. Pero lamentablemente hemos sido noticia para mal. En el caso de México, ya en una segunda oportunidad, nuevamente siendo tendencias para mal. Escuchemos parte de lo que dijo la prensa mexicana. Este fue el comentario que yo más resalté, y porque hay un montón, muchos más. A ver, escuchemos. Doña Claudia le decía ayer Donald Trump a Sheinbaum, después de que sale a decir que le va a dar un mes de gracia con las tarifas que le había puesto a México, porque México le ganó esta mano a Trump, esa es la realidad. Los aranceles se pararon. Y fíjense, justo cuando el equipo de Claudia Sheinbaum pensaba que había logrado lo imposible y estaban destapando el champán o la caguama diciendo, lo logramos, vencimos al gigante, suena el teléfono rojo de la señora presidenta con pésimas noticias que pues le arruinaron ayer la efímera victoria a Claudia Sheinbaum. ¿Quién es? Pues Noboa. Contesta el teléfono la señora presidenta. Hola, soy Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Sheinbaum, ¿Daniel qué? Noboa de Ecuador. ¿Ecuá qué? Te vamos a poner un 27% de aranceles. ¿Y saben qué le dice Sheinbaum? Ok, pero ¿quién eres? Y bueno, México estaba peleando, amigos, apenas antier, con la superpotencia más poderosa del mundo. Y hoy miren cómo es la suerte, ¿no? Nos despertamos con un Trump, pues al que ya hemos superado, pero manda a cobrar venganza a su mejor soldado, al soldado Daniel Noboa. Ahora, ¿por qué Noboa hace esto? Bueno, pues resulta que México y Ecuador casi firman, no sé si ustedes lo sabían, pero hace tiempo casi se firma un tratado de libre comercio en el 2022. Casi. Pero ¿sabían ustedes que literalmente no se concretó ese tratado porque México se negó a liberarle los aranceles de langostinos y de bananas? Literalmente todo este conflicto económico es por mariscos y por plátanos. ¿En qué momento, amigos, nos volvimos una caricatura de los Looney Tunes y estamos ahora en un escenario donde pasamos de luchar con Donald Trump y apenas superábamos esto y ahora tenemos al temible Daniel Noboa? Ahora Ecuador está muy enojado, más bien no Ecuador. Un beso y un abrazo a mis hermanos ecuatorianos, que los quiero mucho. Es sobre Daniel Noboa, no sobre ellos, porque lo que dice Daniel Noboa es que su balanza comercial con México es negativa. Básicamente, México le vende mucho más a Ecuador de lo que Ecuador le vende a México. Esa es su queja. Y entonces Ecuador dice, es injusto. Pero a ver, Noboa, si lo que quieres es vendernos... Muchas gracias, pero si lo que quieres es vendernos más cosas, pues ¿por qué simplemente no nos vendes más cosas? Ecuador, no es una solución subirle el 27% a México, pero lo que está en tendencia hoy o antier, porque hoy ya no y el chiste ha envejecido muy mal, es que Donald Trump le ponía tarifas a México y entonces llega Noboa a levantar la mano y pues dice yo también voy. Pero eso no va a ser nada bueno para Ecuador. Lo único que va a hacer es que los ecuatorianos paguen más por todo. Y hay algo todavía más aquí, ¿eh? Daniel Noboa hoy está en campaña de reelección, claro. Todo esto se trata de campaña. Porque no hay mejor manera de decir, vótenme, que haciéndole la vida más cara a tu propia gente. Si algo nos ha enseñado Donald Trump, es que hay muchas personas que son masoquistas. Es como si un candidato nos dijera, si gano la presidencia, cada litro de gasolina va a costar el doble. Es decir, era de a kilo, pero te la dejo en medio. Voten por mí, ¿no? Y lo mejor, pues Ecuador, o lo peor, rompe relaciones diplomáticas con México. Hace menos de un año, ustedes recordarán que pues Ecuador literalmente se mete a la Embajada de México, arresta a un político, México se enoja, Ecuador se enoja, todos se enojan. Bien, querida familia, más o menos ahí está el detalle, ¿no? Así, comentarios de
por parte de la prensa mexicana hay un montón. Usted entre a TikTok por sobre todas las cosas y ponga Claudia Sheinbaum o ponga México, Camarón, Ecuador, Camarón, y les van a salir un montón de estas cosas de la prensa mexicana que ha salido con todo a hablar de esta decisión del presidente Daniel Noboa. Como un caso, ¿no? Un caso. Y el otro caso, que ya tendremos que ponerlo sobre la mesa con los expertos en orden económico, verdaderamente cuánto nos perjudica a nosotros, que estamos claro, evidente, por los números que se han lanzado, de que más perjudicados somos nosotros por la potencia económica que es México y por lo que nosotros enviamos. Dicho lo cual, vamos a la pausa y después de la misma, ahora sí, ya está con nosotros en directo el abogado Fernando Cedeño Rivadeneira, asambleísta de Revolución Ciudadana y candidato a la reelección. Vamos a conversar con él varios temas interesantes que poner sobre la mesa. Tendremos 25 minutos para la charla. Volvemos. Querida familia, muchas gracias por el tiempo. Yo soy Andrés Martínez Álava, esta es La Opinión. Seguimos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7. La provincia entera nos escucha y de forma muy particular, estoy muy orgulloso siempre de decir que nuestros hermanos conductores nos hacen el espacio de opinión número 1 en este horario, por lo menos en el distrito 13D02 Manta, Montecristi y Jaramillo. Un abrazo para taxistas particulares y buceteros que van conectados con nosotros. Además, en redes sociales como Radio Som de Manta y nuestra cuenta anexa que trabajamos con noticias alternativas como El Dato Digital S en todas las redes sociales. Déjenos sus comentarios, los vamos a estar repasando con mucho gusto. Ya está listo para saludar con nosotros el abogado Fernando Cedeño Rivadeneira. Él es asambleísta por Revolución Ciudadana, circunscripción 2, zona sur, como lo conocemos, y hoy candidato a la reelección. Como lo decía en la introducción, no, el único que debe estar ahorita es... No. Tranquilo, seguro el maestro de que el próximo año lo veremos en la asamblea y de largo. Vamos a consultarle a aquellos sobre el trabajo y demás lo que hace Revolución Ciudadana en esta elección atípica que viene, la elección dura el día domingo. Maestro, al tiempo que lo recibo, mucho gusto, muchas gracias por venir. Gracias, Andrés. Sí, yo realmente estaba preocupado. Yo no sé si usted me debía plata porque se me andaba escondiendo y no me invitaba a las entrevistas y hace tiempo que no sabía mucho de usted, pero bueno. Yo lo que sí pedí al equipo de agentes es que por favor sea en vivo. Sí, yo usted siempre habla bastante igual que yo y después en Zoom nos tropezamos. Entonces, que fuera en vivo es un placer. ¿Cómo está? ¿Qué sensación tiene en este momento cuando ya arranca el silencio electoral? Cerquita que arranca el silencio electoral. ¿Cómo va a estar la actividad en territorio? ¿Y qué expectativas tienen para el domingo? Bueno, en primer lugar lo de hoy, ¿no? Bueno, nos encontramos en cuenta regresiva. Hoy día termina a las 12 horas, entramos a lo que se conoce como el silencio electoral y esperar lo que serán las elecciones del día domingo. Nosotros el día de hoy tenemos programado una multitudinaria caravana de cierre en Portoviejo, donde vamos a estar todos los candidatos de nuestro distrito. Ayer tuvimos una en Montecristi y terminamos en un mitin político en Jaramillo que fue fabuloso, multitudinario. El cantón más correísta de todo el país porcentualmente hablando, Jaramillo. Así es, como es Jaramillo. Entonces, y hoy día cerraríamos en Portoviejo y luego en la noche también tendríamos un meeting en Jipijapa. ¿Usted va a Guayaquil donde cierra Luisa González porque no va a estar aquí? Tenemos la actividad acá. Le pregunto por si aquí pasa allá. Pero Luisa no viene a Portoviejo. Más bien termina la caravana en Portoviejo y vamos nosotros a Jipijapa a acompañar. Sí, el cierre nacional es en Guayaquil. Sé que algunas provincias han ajustado para estar presente, pero en el caso de Manabí no. Yo creo que no hay que trabajar hasta el último momento. Rafael Correa nos decía, mira, hay que trabajar como que si no tuviéramos un solo voto. Y eso lo hemos aprendido y eso lo hacemos de manera responsable. Ahora, en este ambiente tan polarizado, maestro, de cara al día domingo, ¿qué va a ser lo más difícil y qué puede usted marcar como tal vez diferencia o diferencias entre lo que ha sido esta elección y lo que han sido las anteriores? ¿Qué esperan justamente para el domingo? ¿Usted se suma a este discurso de una sola vuelta o tal vez es un poco más asentado a una realidad y decir, no, esto está duro y tenemos que esperar a ver qué pasa el día domingo, no podemos anticipar a nada? Yo siempre soy muy cauto en mis análisis y procuro ser lo más realista posible. El tema de las encuestas, que no se pueden ya comentar,
pero previo, bueno, hasta el momento en que eran públicas, hasta la semana anterior, veíamos que hay encuestas y encuestas. O sea, una te dicen una cosa, otra te dicen otras, y al final uno no termina entendiendo. Lo cierto va a ser de que una de las fuerzas políticas que podría ganar en una sola vuelta somos nosotros, y la otra posibilidad es que haya una segunda vuelta, y para ambos escenarios nosotros estamos preparados. Claro, desde el punto de vista personal, político y humano, quisiéramos ganar en una sola vuelta, pero eso no está exclusivamente depende del deseo que uno tenga de manera individual, sino que esta es una decisión que la debe tomar el pueblo ecuatoriano en su conjunto. Y lo que encontramos más bien es una elección polarizada, sí, de acuerdo, en dos candidaturas, pese a que hay 16 candidatos. La mayoría de ellos no lograron obtener el respaldo popular, ¿no? Eso se evidenció incluso en el debate, porque algunos apostaron que en el debate sea el detonante para hacer crecer sus candidaturas, y eso no sucedió. Pero no pasó nada. Y eso no sucedió, un poco tratando de reeditar el fenómeno Noboa del año señor. 2023. Y eso no sucedió, por lo tanto, la polarización existe, además existe mucha campaña sucia, existen promesas exageradas. Yo creo que el gobierno está muy asustado, muy desesperado. ¿Por qué dice usted que el gobierno está asustado? Bueno, porque por la cantidad de fake news que lanza, por la cantidad de troles, por la cantidad de pauta y dinero que tienen, principalmente en la plataforma Eso Meta. siempre, a eso siempre. Pero en las cantidades que Daniel Noboa debe haber sido en este año el presidente que más pautado en la historia del país. O sea, y que más plata le ha hecho ganar a las grandes plataformas, principalmente claro, a la de Meta, supuesto, que claro, y a la de Facebook. que tiene Facebook, Instagram y WhatsApp. Así es. Entonces, a ver, digamos por qué puede estar preocupado el gobierno. Digamos que puede estar preocupado. Pero sí, te iba a decir, otro hecho. Ajá. Por las promesas a última hora. No sé si tú viste, Claro, Andrés, el día de ayer empezaron a reeditar, y esto es interesantísimo analizarlo, porque yo me jacto de tener buena memoria histórica. No, si usted sí Mira, ayer sacaron los anuncios de planes de construir programas habitacionales, como lo hizo su padre en el año 2006. Donde que después todas esas fichas que llenaron la gente, ahora de pronto se pueden llenar virtualmente, que es la diferencia. Pero ¿qué pasó en el 2006 para las personas que nos escuchan, los jóvenes? El PRIAN, que era el partido que cobijaba a don Álvaro Noboa, hacían llenar a la gente ilusionada que iban a tener casas y que tenían que llenar este formulario, ¿no? Y la gente efectivamente firmaba, llenaba, ponía sus datos, etc. ¿Sabe dónde fueron a parar esos formularios, esas hojas? ¿Dónde? El Muladar, a la basura. Y eso se rescató de la basura a alguien, creo que una persona dedicada al reciclaje, la rescata y se hizo noticia nacional, que en Manabí, en los basureros de Portoviejo, creo, y unas partes acá en Manta, era el depositario de esa aspiración. ¿En el 2006? 2006. En el 2006 ha salido Anabela Sin, la madre del presidente, a decir que el director de campaña de Álvaro Noboa fue Daniel Noboa. Vea, no sé qué edad tenía. Sí. No sé Digo, oiga, dice, dejó un semestre de sus estudios y vino a ser el director el 2006. Daniel Noboa tiene 36 años. Así es, restar, ¿qué sería? Sí, casi 20. 20. Entonces imagínense, O sea, la verdad es que yo también me quedé haciendo números igual que usted cuando le escuché a ella decir... tenía 14, 15, 16 años. En una radio, ya lo voy a descargar más adelante el equipo para que esté atento antes de irnos a ver si lo ponemos. Entonces esas son muestras, claro, de la desesperación, ¿no? Desesperación es que le prometen también $470 por 3 meses a los migrantes. Por supuesto. Desesperación es que digan, vamos a hacer una reforma a la Constitución precisamente para... fortalecer la prisión preventiva y lo vamos a enviar a la Corte Constitucional. Usted que es abogado y sabe esto, ¿eso es populismo penal? Por supuesto. Y en el caso del tema de los migrantes, oiga, ¿acaso desde ahora, solamente ahorita el gobierno de Trump está deportando migrantes ecuatorianos? No, en el gobierno de Biden y en el ejercicio de él hubieron varios vuelos al Ecuador. Estamos certificando para no hablar, pero sabemos de que existieron varios vuelos. ¿Y usted cree que ahí había una preocupación por los migrantes que retornaban al país
y que habían sido deportados de los Estados Unidos. Ni siquiera se ha pronunciado de la forma digna como lo ha hecho Colombia, claro, y como lo han hecho otros países, como lo ha hecho el propio México, de que sus migrantes deben ser tratados con dignidad. ¿Usted ha escuchado esa posición? Y antes, por el contrario, sale con estas declaraciones ridículas, que somos el hazmerreír de la prensa internacional y concretamente la prensa mexicana. Y usted puso un video muy light. Yo escuché ayer que lo tratan de estúpido, de farsante, de, bueno, con epítetos y calificativos muy fuertes, que realmente a nosotros como ecuatorianos nos avergüenza tener un presidente de esa calaña, porque realmente es una cosa demencial. Yo creo que lo hacen, yo procuro entender, ¿no?, y meterme en la lógica de ellos, qué es lo que están pensando. Claro, podría ser un distractor más para no centrarnos en los reales problemas que estamos sufriendo ante las muertes violentas, ante los asesinatos. Pero le digo una cosa, abogado. Ante la crisis económica, ante el... Del ridículo no se vuelve. Y en comunicación política esto es una máxima, porque a veces los consultores le dicen, ok, por ejemplo, no nos fue bien por el fallo de la Corte, cuando hablamos del decreto 500 y 505, ¿no? Debe estar más desesperado el presidente porque no puede salir a hacer su cierre de campaña, porque no puede presentarse en territorio, se activa más en plataformas digitales. Inventémonos algo, sumémonos a la política, estoy elucubrando, ¿no? Sí. Sumémonos a la política de Donald Trump y el 25% de los aranceles para México, pero nosotros hagamos más noticias, subámosles al 27%, para distraer toda esta situación que nos resta en plataformas digitales, en esta burbuja de las plataformas digitales. Sí, pero somos el hazmerreír y del ridículo no se vuelve. ¿Cuánto le cuesta eso a la reputación del presidente? No, y de su equipo de gobierno. O sea, escucharlo al señor de la Gasca a tratar de analizar e interpretar el dictamen de la Corte Constitucional, que al final puede ser tardío, puede ser que le falta contundencia, pero existe. Y es muy claro en la medida cuando dice, oiga, no se puede entregar la presidencia de la República mediante decreto ejecutivo porque existe un Estado constitucional del derecho donde la norma constitucional prevalece y donde está claramente determinado el tema de la sucesión y la temporalidad, donde se activa automáticamente la forma de sucesión presidencial. Esto es respetando lo que dice el artículo 146 de la Constitución, que le subroga en casos de ausencia temporal es la vicepresidenta de la República, que fue electa en binomio, conjuntamente con él, escogida por él. Ok, pero, a ver, eso está bien, desde lo que marca la ley, pero ¿qué comentario le merece la publicación tardía de la Corte Constitucional? Porque fallan esto el 23, 8 de 9 jueces, pero lo publicaron el 3 de febrero. ¿Qué comentario le merece eso? ¿Por qué usted cree que la Corte se tarda tanto? Porque, por ejemplo, hace unos días yo le entrevistaba a Ramiro Aguilar Torres y él me decía, es que están en timing político. A ver si le echan el carro encima al presidente dependiendo de lo que pase el domingo o a ver si no. ¿Usted cree que esto que nosotros desde los medios de comunicación, ustedes como políticos y en general la opinión pública marca como el único resquicio de institucionalidad del Estado, que es la Corte, también se esté prestando para este timing político o hay otra razón? No, yo creo que, y por eso yo empecé diciendo que el dictamen es a destiempo. Ya. O sea, no en los tiempos y la celeridad con que ellos debieron pronunciar ante la gravedad de un hecho. Por supuesto. Imagínate lo que es tener de candidato al presidente de la República y respetando la ley. Es demencial, por eso somos el hazmerreír del mundo, del hemisferio, de ver las arbitrariedades que de manera constante y permanente hace el propio presidente. ¿Con qué autoridad moral puede él exigir el cumplimiento de una ley si cuando él es el llamado a respetar, a ser el primer ciudadano del país y ser la primera persona que respeta la norma? Familia, estamos conversando con el abogado Fernando Cedeño Rivadeneira, asambleísta manabita y candidato a la reelección. Esto por el distrito o circunscripción 2 Sur. Vamos a ese tema porque la coyuntura nos deja bastante para analizar, pero ¿cómo está usted? Yo he analizado la situación de los asambleístas con números del 23, oficiales del CNE, con números del 21. No me quise ir tan hasta atrás, hasta el 17, donde fueron 5 de 5 en Manabí, porque estábamos con otro método de asignación de escaños que era Home. Me concentré en Cuester, 21-23, y me cayeron todos.
a decirme, Andrés más correísta que nunca, ya se te sale por los poros, ahora hablando por todos lados, diciendo que Revolución Ciudadana puede llegar a meter 4, ¿cómo crees que ni siquiera llegan a 3? Y yo les decía, pero explíqueme en orden técnico, porque yo puedo entender el fanatismo, y eso está bien, yo lo respeto como tal. Pero también es cierto que nosotros los que usamos el micrófono tenemos responsabilidad social para la ciudadanía, y sustentemos lo que decimos, pues. Yo por lo menos estoy sosteniendo una tesis a través de los números. Y puse un ejemplo del 23 con la cantidad de votos que está registrado en el CNE. Le dije a la gente, vayan y revisen. Les puse hasta el link, facilito. Y la gente me dijo, no, Revolución Ciudadana no llega ni a 3. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente cambiaron el método para afectarnos, porque si existiera el método de Hong, sacando 3, nosotros sacábamos los 5, porque Ya. el tercer puesto, el tercer escaño es dividido para 5, ¿no? Y es un método totalmente inequitativo, que perjudica a las mayorías. Y usted sabe que la consolidación de la democracia en la toma de decisiones es en función de mayoría. Claro, esto lo cambió Lenín Moreno, por si acaso, para la gente. Por supuesto, en el año 2020. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente tenemos un escenario polarizado, un escenario donde el gobierno, y esto aquí también hay que volverlo a mencionar, fue limpiando el camino. Si bien es cierto, hay 16 candidatos, pero ellos hicieron primero un análisis de quién le podía hacer. ¿Por qué? Porque ellos crearon un escenario, uno es ganar en una sola vuelta, 2, enfrentarse con nosotros en la segunda vuelta, porque ellos parten de una premisa de que en la segunda vuelta nos podrían ganar. Lo que no se dan cuenta es que los escenarios en políticas cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un gobierno desgastado, un gobierno muy golpeado, tienes las ejecuciones extrajudiciales de los niños en las Malvinas, el crecimiento del fracaso del Plan Fénix, el fracaso de la lucha contra el crimen organizado. Bueno, ¿qué no tienes? Sí, o sea, sí. te puedes enumerar todo el descalabro Mucha cosa. que tiene este gobierno, ¿no? Porque la gente puede decir, no, es que ya la luz la gente se olvidó. Sí, pero sufrimos un apagón por falta de previsión, por falta por inoperancia. Hay casos de corrupción que tienen que ser dilucidados, como son el caso de la contratación de las barcazas, como es los actos de concesión a la empresa esta de los generadores eléctricos en el Salitre y en Esmeraldas. Entonces, hay muchas cosas que todavía no se han destapado y que tienen que ser analizados. ¿Por qué? Porque cuenta con el apoyo de agentes antidemocráticos como la Fiscal General del Estado, como las autoridades de control, como los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿O acaso usted, Andrés, ha escuchado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral pronunciarse ante... Hoy la escuché con Milton Pérez en Teleamazonas. A ella. Suavecito toda la entrevista. No, y ella te dice, no, es que somos un organismo de carácter administrativo. Sí, no, sí, señora, usted es la autoridad electoral, usted es la que tiene que poner orden, usted es la que califica las listas de candidaturas. Y no te olvides que dejaron a un lado la candidatura de Topic, armaron todo un tinglado, incluso hasta que la alcaldesa de esta ciudad se prestó para esas cosas. Yo también comenté el tema. Entonces, y algunas otras fuerzas políticas como el propio Lucio Gutiérrez. ¿Para qué? Para allanarle el camino a él. No, por eso es que no debemos dejarnos engañar. No podemos votar por un presidente mentiroso que dijo una cosa en el año 2023 cuando ser candidato, cuando sabía, y ahora viene a decirnos que el Plan Fénix tiene varias etapas. No, señor, si usted dijo... Sabíamos que usted iba a este periodo, iba a ser electo por un periodo de transición, un periodo corto, que era de apenas 18 meses o 16 meses de gobierno, y en función de eso usted tenía que haber hecho las ofertas de campaña. Eso es lo responsable, eso es lo ético, tal como lo hizo Luisa González durante el desarrollo de la campaña en el año 2023. Espere un momento ahí, justamente porque se nos acaba el tiempo. 5 minutos. Íbamos por... ¿Cómo cree usted que va a terminar este tema de los asambleístas en la zona sur? Quiero escuchar su opinión. A ver, ¿Están peleando el cuarto o no pelean el cuarto? Yo creo que nosotros estamos peleando el cuarto puesto y creo que ADN tendría un escaño asegurado. Ese es un escenario que en el caso nuestro sería nuestro escenario optimista o ideal, el escenario realista para algunos o conservador para otros es de que nosotros tenemos seguro 3
Y ellos, pero seguro, porque ya Sí, le digo, sobre el análisis sí, que yo realicé, sí, la sí. gente me decía, no, Andrés, no alcanza a Jaime. Yo le decía, no, sí, Jaime va tranquilo también. No, y Va además se ha desarrollado un extraordinario trabajo. Jaime no es una persona improvisada, esto es una alianza entre RC5 y Sí Podemos, donde la fortaleza de RC5 más las potencialidades de Sí Podemos se conjugan. ¿Va seguro ¿no? usted? ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, soy de Puerto Viejo, Gabriela. tal vez en Manta no me conocen demasiado, pero a Jaime, que es un joven profesional, empresario, que ha estado en el quehacer social, político de esta ciudad de manera permanente y deportivo, entonces se conjuga de acuerdo, perfectamente. de acuerdo, esto, por ¿no? eso le Y decía, estamos va 3. peleando el cuarto escaño ¿Va usted? a favor de la compañera María Sol Nieto. Mira, tanto es así que nosotros con este método, que es un método que beneficia, en el año 2021 sacamos 4 escaños. Sí, te recuerdo. Estaba Catiusca Miranda, estaba usted, Fernando Cedeño, estaba Gabriela Molina y Joao Cuña. Sí, lo recuerdo, 4. Ese ejemplo también yo lo puse justamente a la ciudadanía, ¿no? Ahora seguro usted, seguro Gabriela, seguro Jaime, van a pelear el cuarto con el segundo de ADN o con alguien más de las minorías. Yo creo que sería con el segundo de ADN. ¿Verdad? O puede ser que salga un tercero que no está previsto. Pero que, ¿por dónde sale un tercero? no sé, pero podría, ¿no? Ah, no, eso estoy sí, hablando del porque término de las podría. posibilidades, ¿no? Es que no se nota, porque ya pasó mucho tiempo como para que nosotros digamos se va a ocupar ese espacio denominado tercera vía. Claro. Que por ejemplo el año pasado, en la elección pasada, tenía usted el empuje de Villavicencio, que después lamentablemente pasó lo que pasó, asumió Zurita, Jan Topic, además de... Para ayudarle. Él se quedó callado, ¿no? Después sí. No, pero inmediatamente, ¿no? aquí sí lo dijo, claro, en la elección. Pero acá sí llegó y dijo, a mí me robaron. Yo le pregunté por qué no fue candidato ahora. Me dijo que bueno, que quedó endeudado y que bueno, ya pasó. Y que ahora sí ya le dijeron en este recto, cuando ya vieron la cosa así, le dijeron, esta era su oportunidad ya con un ambiente polarizado. No, y además bajo el partido al que él se pertenecía, tú sabes que la gente al final no castiga los camisetazos. Pachacuti, Unidad Popular, Ahora Amigo, etcétera. Así bueno, eso, otro tema. Nos queda un minuto nada más. Lo que le he preguntado y que no quiero que desperdiciemos el tiempo para que se vaya usted sin que nos responda a esto. A los que han llegado justamente a conversar conmigo. Es importante, usted es un hombre con experiencia. De los candidatos, no solamente en Sur y Norte, debe ser que tienen más experiencia de todos de largo y se nota. En esta propuesta de reelección, ¿qué es lo que usted le dice a la gente que en la asamblea puede ser determinante sobre su principal propuesta? Porque si nos ponemos a hablar de lo que ha hecho en este tiempo, desde la Comisión de Justicia liderando y demás, nos va a tomar mucho tiempo. Pero ahora que usted está recorriendo y que lo primero le dice a la gente cuando habla de su primera propuesta de campaña de cara a lo que se viene, que va a ser un proceso mucho más largo, donde esperaremos un desenvolvimiento más amplio de ustedes por tiempo, ¿qué le dice a la gente ahora? Bueno, que vamos a continuar trabajando con la misma mística, con el mismo compromiso como lo hemos hecho, en este caso desde el año 2021, en la que fuimos electos, en la que fui electo, me toca hablar en primera persona, como asambleísta por la provincia de Manabí, siempre defendiendo ante los espacios de poder las reivindicaciones y aspiraciones del pueblo manabita. En ese tinte me van a encontrar, en ese puesto, en esa posición, haciéndolo con respeto, con mesura. No me gusta mucho las cuestiones de buscar cámara de manera escandalosa o el escándalo per se. Me gusta hacerlo de manera fundamentada, motivada, seria, responsable e incluso con el respeto y con la frontalidad que me caracteriza y que creo que deben decirse las cosas y hacerse. Y la propuesta principal suya, continuar con los proyectos. No, es que nuestras propuestas van desde el escenario legislativo, en la que tenemos, impulsar una serie de leyes, incluso algunas han sido vetadas por este gobierno, nos toca recomponerle. Yo creo que una de las principales acciones a tomar como bloque es esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, donde tenemos un importante trabajo realizado y que ha quedado, que no fue archivado, no fue ni siquiera archivado, está en un limbo jurídico, esta reforma que iniciamos en el mes de febrero del año 2023. Continuar con la propuesta de reforma al Código. Y tenemos reformas al Código de la Democracia, reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa, de la Función Judicial, que también están listas para ser aprobadas.
Familia, escucharon al abogado Fernando Cedeño Rivadeneira, candidato a la reelección en la Asamblea Nacional por Manabí Sur, circunscripción 2, Revolución Ciudadana. Maestro, muchas gracias por el tiempo. A usted, Andrés, a usted. Y tranquilo, venga cuando quiera, que aquí no pasa nada. Ah, bueno, no, usted que no para bola. Usted que se hace el crazy, se olvida que yo lo conozco, conocí a su señor padre, Desde a hace don años, Ecuador claro, Martínez. gran amistad con el maestro hace tiempo. Cuando nosotros andábamos recorriendo como militantes la ciudad, claro, por supuesto. Ahora en otro espacio, pero de que nos conocemos, nos conocemos. Así que muchos éxitos. Nos veremos en los próximos días qué pasa. Sí, y a la orden siempre, Andrés. Familia, mañana no vamos a hacer programa. Ustedes saben que este espacio es sumamente político y ya me conocen. Entonces no vamos a comprometer nada al medio, ni las plataformas digitales, aunque no son reguladas por la ley de comunicación. Pero mañana descanso, para que ustedes tengan dentro de este espacio tan polarizado, que igual tendrán notificaciones en sus teléfonos, pero a través de, por lo menos lo que diga yo aquí en vivo, en el Dial FM, 0. Lo esperamos hasta el día domingo y vamos a estar atentos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Este final es solo el principio. Aún hay mucho más que opinar. Volveremos con más de La Opinión con Andrés Martínez Álava. un espacio informativo y de opinión en Radio Son de Manta.